Tiempo postrero. Amados hermanos, les invito a abrir en esta tarde en la palabra de nuestro Dios y vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Abrimos la primera carta o la primera epístola de Pablo a los Corintios, del capítulo 5, del verso 1 en adelante. Vamos a tener el tema de esta palabra el día de hoy: la inmoralidad dentro del cuerpo gentil o dentro de la iglesia tiene que ser analizada y tiene que ser corregida. La palabra del Señor habla de la siguiente manera: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente forma. El prefacio tiene un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Gracias le damos al Señor por su bendita y eterna palabra. Amados hermanos que me están escuchando en esta preciosa tarde, la Biblia me habla acerca de un caso de inmoralidad juzgado. Cuando encontramos en la Escritura un caso de inmoralidad, nos está hablando acerca de las actitudes o de las situaciones que el hombre comete aquí mientras vive en la tierra. Al parecer, la Biblia nos habla acerca de que se le presentó un caso dentro de la iglesia de los Corintios, y vemos que la palabra del apóstol Pablo, a través del conocimiento, él hace una referencia de que se oye lo que comúnmente nosotros a diario se escucha, las cosas que pasan, las cosas que vienen, las cosas que acontecen dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que se escucha que hay entre vosotros fornicación. Nosotros, como lectores de la palabra del Señor, como conocedores de la Biblia, sabemos perfectamente que cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de la actitud o del carácter de un pecado que verdaderamente está lastimando o está dañando al individuo que lo posee. ¿Qué hacer, amados hermanos, con esta actitud? La Biblia nos manda que hay que corregirlo. Por eso que habla acerca de juzgarlo. Pero para poder juzgar un caso de inmoralidad, se necesita estar en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar para poder entender la situación en la que la persona viene, o el caso de la persona que trae para ser ayudado. Porque la Biblia nos habla de que estando en el camino del Señor, nosotros somos llamados ¿para qué? Para traer una solución, para traer una respuesta, para traer una ayuda a quienes verdaderamente hayan caído en una situación de un pecado, la cual la Biblia dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y cuando hablamos de la fornicación, estamos hablando de un pecado que se está dando y que está dañando totalmente la imagen de un cuerpo que ha creído o que ha conocido la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Como dice, se escucha que hay entre vosotros un caso de fornicación. Y dice Pablo que el tal ni aún se nombra entre los gentiles. Y cuando habla de los gentiles, se estaba refiriendo en el tiempo posterior, o sea, en este tiempo, porque nosotros somos aquellos gentiles que hemos entendido y que conocemos la verdad de la palabra del Señor. Y dice la palabra que si alguno tiene la mujer de su padre, vemos cómo da un ejemplo de que parece que tenía alguien la mujer de su padre. Podemos ver la característica, cómo este acto estaba distorsionando totalmente la santidad y totalmente la armonía dentro de la iglesia de los Corintios. Y el apóstol Pablo se atreve a hablar porque este caso tenía que ser corregido porque estaba dando mucho de qué decir. Amado Pastor Carlos, y amado hermano Stalin Menéndez y los que me escuchan, el día de hoy estamos viviendo una situación terrible, una situación triste, que parece ser
que hay en muchas partes o en muchos lugares hoy en día en la iglesia, no están tratando de corregir esta situación. Y esta situación está trayendo problemas terribles en la parte espiritual. Y por causa, ustedes saben perfectamente que dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y que Dios es santo. Y que si este cuerpo que fue tomado para ser instrumento en las manos de Dios, tiene que ser limpiado y tiene que ser santificado. Y tenemos que huir de este espíritu, de este demonio, de la fornicación. Se ve gravoso saber que alguien tenga como compañero o como compañera a alguien que no le pertenece. Dice la Biblia. Aleluya. Se escucha que hay entre vosotros fornicación, entre tanto que alguien tiene la mujer de su padre. Qué triste el día de hoy. Si este caso pasó hace mucho tiempo, no debe de sorprendernos que en este tiempo se escuche un caso como este. Pero me quiero dirigir el día de hoy a lo que dice la palabra del Señor. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí encontramos en el método de juzgar a alguien que el apóstol Pablo manda a quitar a esta persona, a quitar este acto que estaba dañando la imagen o el cuerpo del Señor Jesucristo. Pablo se atreve a decirle que por qué más bien no lamentaron. Había que lamentarse de lo que estaba pasando, pero tenía que ser quitado del medio porque no podía presentarse como un ejemplo, porque estaba dañando o estaba distorsionando lo que estaba escrito el día de hoy, amados hermanos. Aleluya. Hay casos el día de hoy. Me he encontrado como pastor, he recorrido tantos lugares y me sorprende escuchar el día de hoy el caso de un hermano que verdaderamente estaba viviendo como el caso de los corintios. Pero este varón estaba pastoreando y estaba dirigiendo una obra. Aleluya. Y cuando me acerqué a hablar de este tema, el hombre se quedó impactado porque lo había leído, pero no lo había entendido. Entonces, el hombre tenía que perfectamente abandonar con la persona que estaba viviendo para que pueda avanzar y ser corregido. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué piensa usted, amado pastor Carlos Chimbolema, de esta situación? Bendito sea el Señor. Como usted decía, el testimonio de ahorita, pastor, hay cosas que muchas veces el creyente por un momento queda cegado por esta situación. Alabado sea el Señor. Pero Pablo es bien claro cuando dice en su primera carta a los Corintios, ahí mismo, amado hermano, en el capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Bendito sea el Señor. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor el cuerpo. Bendito. Amén, amado pastor. Bendito sea Una Dios. respuesta muy clara para nosotros el día de hoy. La misma palabra nos da la salida a nosotros, Amén, ¿verdad? aleluya. Y Sí cómo es. Dios compara que los vientres para qué se utilizan y las viandas para qué se utilizan, Así es. dando a entender que Dios nos ha dado el entendimiento de comprender Aleluya, así las es. cosas que están de acuerdo al conocimiento y a la voluntad de Dios y en la santificación de Dios. Amén. Pero también sabemos nosotros dentro de este cuerpo lo que no podemos hacer, lo que no va conforme a la voluntad perfecta de parte de nuestro Así Dios. es, pastor. Aleluya. Sí. Dice claramente: todas las cosas me son lícitas. Y cuando me habla de todas que son lícitas, me está dando una advertencia. Esto me lleva a pensar como cuando Dios estaba en el huerto de Edén, Adán y Eva, y le dijo la palabra. En el capítulo de los orígenes le dice: de todo lo que está en el huerto podéis comer. Aleluya. Amén. Pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere, de cierto morirá. Amados hermanos, pastores, amigos y todos aquellos que nos estén escuchando, cuando hay un pecado de fornicación, cualquier acto que se haya cometido dentro del cuerpo de Cristo
esto tiene que ser quitado y corregido, porque se aparta la presencia del Señor. Así como se apartó la presencia de Dios en el huerto del Edén, de Adán y de Eva, también se aparta en este tiempo la presencia de Dios de los hombres que practican tales cosas. Aleluya, así es. Y nos manda, dice, todo es lícito. Sabemos que se puede, es lícito, pero no conviene. La palabra que no conviene es para analizar, es para mirar, es para entender, es para darnos cuenta que si eso no conviene tenerlo, no hay que hacerlo, no hay que tomarlo, no hay que agarrarlo, no hay que sostenerlo. Pero la realidad de este tiempo que encontramos mucha gente en los altares haciendo cosas que no deben hacer. Aleluya. Pero es enfático, pastor, que Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar de ella. Alabado sea el Señor. ¿Por qué decía esto? ¿Por qué expresaba esto, hermano? Porque yo creo que Pablo estaba conectado con el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el creyente está conectado con el Espíritu Santo, con el Padre Celestial, con Jesús, oiga, escúcheme bien, no estamos dominados por la concupiscencia ni por los deseos del mundo, sino que estamos dominados bajo la presencia de Dios. ¿Y qué va a hacer? Por eso que Pablo es enfático, diciendo, más yo no me dejaré dominar. Pero ¿qué pasa cuando el creyente, sea un pastor, sea un apóstol, sea un evangelista, sea un profeta? ¿Qué pasa cuando descuida la presencia de Dios? Comienza a dejarse dominar por la concupiscencia y el pecado. Por el pasado que nosotros traemos. Aleluya. Antes de conocer al Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que la lista de nuestros actos fueron feitas. Así es. Estuvieron muy sucias, ¿verdad? Amén. Y que ahora por eso dice claramente, ¿verdad? Que las viandas son para una cosa y el vientre para otra cosa. Sí. Entonces queremos decir, pero tanto a lo uno como a lo otro lo va a destruir Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque nada quedará que no sea destruido lo que está mal a su nombre. Aleluya. Dice la palabra del Señor. En el mismo capítulo, Pastor Carlos, que usted leyó, encontramos en el verso número 14 que dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuándo nosotros podemos enfrentar el adulterio, la fornicación y todas estas cosas que atacan a nuestro cuerpo? Cuando nosotros tenemos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Pero cuando nosotros no tenemos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, somos propensos a vivir una vida engañada y a utilizar el marco, el cual espiritual profesamos. Por eso hoy encontramos gente que predica, que canta, que adora, que hace tantas cosas para el Señor por el don que le ha sido dado, pero definitivamente hay que mirar el trasfondo de lo que se está realizando delante de la presencia de Dios. Así es, amado pastor, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos da a entender el Señor? Que si este cuerpo es tomado como un instrumento para estar en las manos de Dios, tiene que ser exclusivamente para las manos de Dios. Y cuando hablo de exclusividad, estoy hablando que alguien lo necesita, que alguien lo quiere, que alguien lo va a utilizar. Pero en este caso tiene que utilizarlo nuestro Dios y tiene que estar al servicio del Espíritu Santo. Porque encontramos entre los frutos prohibidos, encontramos la fornicación. Un espíritu que atenta contra la santidad del cuerpo y de la iglesia. Aleluya. Un espíritu que viene para devastar, para destruir, para separar. Por eso que el apóstol Pablo, cuando habla en su carta, hablando también acerca del matrimonio, y habla de que por causa de la fornicación, cada marido tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, para poder evitar este tipo de pecado dentro del cuerpo de Cristo, a su nombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Y me habla que hay que dominar y que no hay que dejarse dominar. Así es. Entonces, para no dejarme dominar, tengo que buscar en la presencia de Dios el poder. Para negarme a hacer lo malo y no negarme a hacer el bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero miren lo que dice acá. ¿No sabéis en el 15 que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cuántos miembros de Cristo somos? Todo este cuerpo. Amén, aleluya. Por ahí escucho una doctrina. Escuchaba hace poco un pastor que había sacado una hermana de tal parte y le había dicho: el Señor quiere tu corazón, nada más el cuerpo me lo tienes que entregar a mí para poder pecar. Y la hermana, por falta de conocimiento, se había entregado a este pastor y se había entregado como mujer. Y este es un caso de inmoralidad. Cuando el Señor permite que por gracia llegue a ese lugar y me habla del pecado y le manifiesto a través del Espíritu Santo, el pastor se enoja, el pastor se molesta,
porque le dice el Señor, arrepiéntete, porque tu cuerpo, el templo, está sucio. El vientre tuyo está contaminado. Y la hermana que estaba al lado escuchó la palabra que el Señor le hablaba y lloraba. Y digo, fui engañada porque me dijeron que el cuerpo no era necesario, sino el alma. Error, amado pastor. Todos estos miembros que están puestos en esta tierra, en este cuerpo, están para el servicio de nuestro Dios. La boca, los ojos, la nariz, todo. Aleluya. Nuestros órganos y nuestro cuerpo le pertenecen al Señor. Unos para uso honroso, como dice también Pablo a Timoteo, y otros también para usos viles. Pero dice la Escritura, mira lo que dice: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aleluya. Hablándole a aquellos ministros que todavía van por los chongos. Aleluya. Que dicen que van a predicar el evangelio y entran a los chongos y salen con la Biblia y se tapan con la palabra. Hablando a esos ministros que todavía están viviendo una vida oculta por ahí haciendo cosas. Ay, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Es terrible. Está duro, ¿verdad? Así es. Y no nos vayamos más al punto. Y la fornicación es sinónimo de la lascivia. Amén, aleluya. Amén. Porque es un desorden dentro del cuerpo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan. San Juan, vamos a ver San Juan capítulo 8, verso número 3. Vámonos al Nuevo Testamento. Encontramos la palabra del Señor que dice allí. Tomamos el tema que dice que los miembros no pueden ser unidos a una ramera. Amén, amados pastores. Amén, aleluya. Tomando el mismo tema de referencia, dice acá, la mujer adúltera. En el capítulo 8 encontramos un caso con el mismo Jesús. Mira cómo es la situación. Los fariseos, los saduceos, decían que guardaban, ¿qué cosa? La ley de nuestro Dios. ¿Me está escuchando, hermano, que guarda la ley de Dios, que guarda la palabra de Dios también? Dice acá, pero dice acá. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y le dice acá, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Me quiero dirigir a todos aquellos creyentes que están escuchando esta palabra, que han caído en un caso de inmoralidad, en una fornicación, en un adulterio, en una desviación mental de su mente, donde el enemigo los ha llevado cautivos y los tiene cautivos. Esta palabra en Juan nos da una oportunidad. Aleluya. El Señor arregla el problema en el capítulo 8 del libro que hemos tomado. Él mismo se anuncia antes del versículo que hemos tomado y dice claramente que le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Sabemos perfectamente que entonces estaban hechos los sapos, miraron lo que estuvo pasando y le dijeron a Jesús, pero en la ley de Moisés está que tales mujeres tienen que morir a piedra, ¿verdad? Aleluya. Tenía que morir, diga conmigo, hay que morir, el pecado tiene que morir. Amén, aleluya. Ya, ellos querían que muera la mujer, pero la mujer no iba a morir. El Señor permitió esto para que entiendan que lo que debe de morir es el pecado. Amén, aleluya. No la persona no va a morir porque mientras tiene vida, tiene esperanza. Para la ley, la persona y la acción morían.
Pero Jesucristo vino para arreglar el problema que tenía la ley. Aleluya. Y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera piedra. Me imagino yo que la Biblia nos hace una referencia que nadie pudo tirarla. Y al nadie tirar la piedra sobre esta mujer, el Señor dice que se compadeció y le dijo a esta mujer, más adelante, ¿quién te condena? Ella respondió, ninguno, Señor. Y el Señor dice, vete y no peques más. El que me está escuchando por medio de estas ondas radiales, si todavía estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios o escondida de los ojos de Dios, es tiempo de arrepentirte y dejar de pecar. Aleluya. Porque el pecado te va a separar de la presencia de Dios. Donde hay pecado, donde hay inmundicia, Dios no puede habitar. Aleluya. Dios no puede estar. Sorprendieron a una mujer en el acto mismo del adulterio. Estaba adulterando, estaba pecando. Pero ellos querían que mataran a la mujer a cualquier costa para que se acabe el pecado. Porque la ley era así. Pensaban que matando a la gente se iba a acabar el pecado y nos damos cuenta que no terminó el pecado. ¿Quién termina con el pecado? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él termina con el pecado. Y el pecado se termina, pero el pecado queda ahí como recuerdo. Pero cuando nosotros nos descuidamos, aparece nuevamente para querer dominarnos, como hemos leído en la carta del apóstol Pablo. Amén. ¿Y sabe por qué muchas veces muchos creyentes y ministros caen? Porque nos descuidamos de lo que Dios nos mandó a hacer. Nos mandó a orar para no entrar en tentación. ¿Y qué es lo que vemos el día de hoy en las iglesias, en los ministros, en los pastores? Y perdónenme lo que le voy a decir. El día de hoy ordenan al pueblo orar, pero ellos no oran. Aleluya, santo Dios. El día de hoy ordenan a los ancianos, a los diáconos a que oren, pero ellos ya no oran. Bendito. Ellos ya no claman. Ellos creen que ya están salvos, que no van a caer, que no van a tropezar. Y tropiezan. Y después cuando caen, mandan a los ancianos a que tengan misericordia de ellos, porque han caído, porque se descuidaron. Aleluya. Se descuidaron. Yo creo que si no hubiera sido el Señor que haya llegado con esta oportunidad, estuviéramos fritos, amados hermanos. Bendito Dios. No hubiera oportunidad para nadie. Y dice la Biblia que ellos trataban y le acusaban al Señor. En la ley está escrito que tienes que morir. Tú tienes que morir porque tú eres maestro, nos también enseñas, también hablas. Saben que así es, tienes que matarla. Y dice que el Señor escribía con su dedo en la tierra. Yo me imagino que lo que el Señor escribía en la tierra era una nueva oportunidad para la mujer que la habían tirado delante de él para ser señalada y para ser acusada. Amén. Aleluya. Yo creo que en este tiempo Dios te está llamando y nos está llamando a todos a tener una vida de arrepentimiento, a no estar involucrados en estos pecados que distorsionan el cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener temor, tenemos que tener mucho temor para andar haciendo esto. De manera que si tú tienes tu esposita, tú tienes tu esposito, ámalo, ámala, quédate con él y no participes de este pecado que daña el cuerpo de Cristo. Amado pastor. Así es, amado pastor, es necesario examinar todo esto, alabado sea el Señor, estos acontecimientos que están pasando dentro de las iglesias cristianas en este tiempo. Algo que me llama mucho la atención, pastor, sobre la mujer adúltera. Amén. Dice que mientras Cristo estaba escribiendo en el suelo y les habló, el que esté sin pecado tira la primera piedra. Algo que me llama la atención, que estos hombres, toda la gente, toda la multitud que estuvieron ahí, dicen que por causa de la conciencia botaron la piedra. Amén. O sea, comenzaron a despojarse. O sea, se dieron cuenta que verdaderamente ellos podían también fallarle a Dios, o quizás muchos de los que estaban ahí estaban pecando también, alabados a Dios, pero la conciencia los acusó, la conciencia los redarguyó, alabados a Dios. Y eso es lo que se está perdiendo en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay ese pecado de fornicación, adulterio, ya no hay conciencia. Se olvida, hermano, de que está pecando, de que le está fallando a Dios. Pero es tiempo de que la conciencia nos acuse, que la conciencia nos diga: estás haciendo mal, alabado sea Dios, delante de la presencia de Dios. Porque estos hombres dicen que dejaron la piedra, alabado sea el Señor, la misma piedra que iba a matar a la mujer adúltera, los iba a matar a ellos, alabado sea Dios. Entonces es necesario reflexionar, amados ministros del Señor. Es que escúchame bien, ¿por qué Dios está permitiendo llevar este mensaje a través de los labios
hermano y nuestro amado pastor. Porque en este tiempo al que más está siendo atacado son los ministros de Dios. Amén. Los pastores, evangelistas, salmistas, profetas, apóstoles. Esos son los hombres que son más atacados por este tipo de espíritu de adulterio y fornicación. ¿Y cuánto, hermano? Porque lamentablemente en este tiempo nos estamos dejando llevar por las señales, por lo que Dios hace a través de nosotros, alabados a Dios, y descuidamos la oración, descuidamos la búsqueda. Siempre Dios estará siempre, hermano, hablándonos, aunque el mensaje, cuando nosotros invitamos a un siervo, el mensaje le da la palabra, pero también nos da a nosotros, también, alabados a Dios. ¿Para qué? Para reflexionar que la oración es importante en el creyente, porque un creyente que no hay oración no hay nada. Comienza la concupiscencia a levantarle y vamos a coger la piedra para pedir a otro, alabado sea el Señor, y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos fallando. Es necesario, alabado sea el Señor, que se haga conciencia en este tiempo. Ministro del Señor, está ministrando un pueblo, ministro del Señor, evangelista, salmista, pastor, estamos ministrando un pueblo, y lo que nosotros, si estamos en este tipo de pecado, estamos ministrando maldición, estamos ministrando pecado. Alabado sea el Señor. Ese pueblo no va a ser bendecido, ese pueblo no partirá al cielo, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque eso contaminará, alabado sea el Señor, porque eso está basado también al pasaje bíblico donde nuestro amado pastor estaba leyendo que un poco de levadura leuda toda la masa, amado pastor. Algo que el apóstol Pablo también enseña en la carta a los Romanos, del capítulo 1, del verso 26. La fornicación es un estado de una pasión vergonzosa. Y el apóstol Pablo lo aclara en el libro de Romanos, del capítulo 1, del verso 26. Aleluya. Y dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué dice el pastor ahí? Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo retribución debida de su extravío. Vamos a meditar lo que dice la palabra extravío, pastor. Aleluya. ¿Verdad? Parece que al extraviarse, alguien se extravió de la verdad o de su identidad. Aleluya. ¿Quién vino a quitar? ¿Quién vino a robar? ¿Quién vino a sacarlo del camino? Satanás. Que el Señor reprenda a Satanás, ¿verdad? Amén. Entonces, yo quiero, para terminar la parte de esta predicación o de este tema, quiero dejar en claro que cuando el hombre cae en una de estas situaciones vergonzosas, llevado por una pasión que lo lleva a la fornicación, al adulterio, va a llegar a algo más profundo de esto. Y es Dios que los entrega. ¿Sabe lo que dice? Son entregados por su propia mente a pasiones vergonzosas. Y dice, y dejando el uso natural, se encendieron. La palabra encenderse habla de que se entregaron, se encendieron a un fuego, dejando el uso natural, el que Dios creó, el que Dios formó, el que Dios tomó, dejando el uso de la mujer por encenderse como un hombre, y la mujer como una mujer. Por eso es que el día de hoy tenemos que pedir al Señor discernimiento, de espíritu, para poder seguir avanzando en este camino con tantas cosas que se están viendo el día de hoy, amado pastor Carlos Silencio. La palabra dice, ¿verdad? Dice que se entregaron a pasiones vergonzosas. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Esta palabra no tenemos nada que ver con lo que está pasando en el sistema mundano, en el ciclo de nuestra sociedad, porque eso está en cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Amén. Que en los tiempos de Sodoma y de Gomorra vendrían, eso ya está escrito. Pero esto debe de pasar, no debe de pasar dentro de la iglesia. Amén. Esto no debe de pasar dentro de los altares. Esto tiene que ser juzgado, esto tiene que ser corregido, esto tiene que ser apartado, esto tiene que ser separado. No votar, no echarlo, pero si persiste algo hay que sacarlo, porque va a contaminar a lo que está limpiado, a lo que está. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque cuando no se saca esto tiene una continuidad. Y la continuidad te va a llevar ¿a dónde? A llevar a hacer lo que uno no quiere hacer.
Alabado sea el Señor. Aleluya, santo. Espero que esta palabra haya traído un poquito de reflexión y temor a los que estamos al frente ministrando la palabra del Señor, y que sepamos verdaderamente que no podemos mezclar las cosas que Dios nos ha dado. Lo santo es lo santo, lo prófano es lo prófano, lo limpio es lo limpio, lo sucio es lo sucio. O nos limpiamos para servirle, porque no podemos estar sucios y servirle. Tenemos que estar limpios para servirle y agradarle a nuestro Señor. Amén, aleluya. Sí, Dios le bendiga y Dios le guarde. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, amado hermano, es muy profunda esta palabra, bendito sea el nombre del Señor. Quizás para muchos se está polemizando esto, alabado sea Dios, pero creemos que en la palabra no hay polémica, en la palabra hay verdad, alabado sea el Señor. Hay verdad y confrontación en cada uno de nosotros, alabado sea el Señor, porque Dios siempre habla cuando algo está pasando mal, cuando algo se quiere desviar o ya se desvió, alabado sea Dios. Pero ahí está Dios siempre confrontando el pecado, siempre confrontando, hermano, lo que está mal. ¿Para qué? Para enderezarlo, para ponerlo bien delante de su presencia, porque Dios no quiere que nos perdamos, Dios no quiere que usted se pierda, amado hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere, hermano, tener misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia, pero es necesario poner las cosas en orden, alabado sea el Señor, en la casa del Señor. Por eso nosotros como ministros, Dios nos ha puesto como buenos administradores de las cosas de Dios. Es necesario poner las cosas en orden dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque si no ponemos un orden, lo contrario del orden es el desorden, alabado sea Dios. Entonces, iglesia del Señor, es necesario que la palabra nos confronte y nos diga la verdad, alabado sea Dios. Por eso le decimos a Dios cada día: háblanos lo que tienes que hablar a nuestras vidas, exhórtanos, consuélanos y edifícanos, alabado sea Dios. Pero es necesario, iglesia del Señor, que tengamos esto. Yo recuerdo, hermano, hace como 9 años antes de que Dios me llame para cantarle al Señor, el Señor me usó un profeta de Dios y le dijo: siervo mío, estas manos que vas a ser usadas por mí, santifícalas cada día, guárdate para mí, guarda esa boca, guarda esa garganta, guarda todos los miembros de tu cuerpo, porque tu cuerpo va a glorificar mi nombre, alabado sea Dios. Santifícate cada día. Oiga, escúcheme bien, cada palabra que Dios me ha dado, la he guardado dentro de mi corazón para ponerla por obra, porque no debemos ser solamente oidores nada más, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Pongamos por obra, hermano. Si tú estás haciendo algo mal, incorrecto, es tiempo que te endereces, es tiempo que pongas en orden tu vida espiritual, es tiempo de que pongas las cosas bien, ministro del Señor. Yo no sé quizás cómo qué esté pasando en tu congregación, pero es tiempo de poner las cosas en orden. ¿Sabes por qué? Porque un día Dios te va a pedir cuenta. Dios va a pedirnos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado, de cada miembro, de cada oveja, de cada siervo, de cada sierva. Dios nos va a pedir cuenta por eso, alabado sea el Señor. Por eso es necesario que esta palabra nos confronte, este mensaje nos confronta a todos. Por eso la palabra es para todos, aún para nosotros los que estamos predicando aquí. Esa palabra también nos confronta a nosotros. ¿Para qué, hermano? Para cada día ponerla por obra, sabiendo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios santo, es un Dios, hermano, que quiere que nosotros le agrademos al Señor.